Bendiciones. El Señor les continúe brindando de su amor, de su ayuda y de su fortaleza y nos siga a todos atrayendo con cuerdas de amor. Damos gracias por la oportunidad que Él nos da de reunirnos en su nombre, cumpliéndose su palabra que dice que donde dos o tres están en su nombre, Él ahí se hace presente. Nos encontramos en la segunda parte del capítulo 13, en el cual hemos venido hablando sobre el valor de la profecía y dándole gracias al Señor por su presencia y gracias por su convocatoria, tenemos una palabra de oración, diciéndole, Padre Celestial, aquí estamos reunidos en tu nombre. Señor, queremos escuchar tu voz. Siempre es bueno acercarnos a ti, porque tú tienes palabras de salvación, palabras de vida eterna para cada uno de nosotros. En ti, Señor, sentimos plenitud, sentimos confianza y esperanza, porque tú eres nuestro pronto auxilio en medio de las situaciones. Y te damos gracias porque tú siempre tienes cuidado de nosotros y nos vas llevando hacia adelante. Hoy, una vez más te pedimos, queremos escuchar tu consejo. Háblanos. Toma control, Espíritu Santo, de la enseñanza y seas tú motivándonos, instruyéndonos, redarguyéndonos y revelándonos a Jesús. Cada vez más queremos conocer del Padre Celestial, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Para el día de hoy vamos a estar buscando en Jeremías 29:11 y es la palabra que el Señor nos trae para decir, tengo cuidado de ustedes, estoy pendiente de ustedes. Eh, esta palabra le he puesto, Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y dice Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. Esta palabra realmente nos reconforta a todos, porque nos hace recordar que está nuestra vida en las manos del Señor, que sin importar, no es porque sea menos importante, pero no vamos a resaltar las dificultades, sino que nos vamos a dar cuenta que en medio de todas ellas, Dios está con nosotros y nos está diciendo, a pesar de lo que estás viendo, yo tengo planes de bien para tu vida. Si nos ponemos a fijar en el contexto de esta cita bíblica, nos daremos cuenta que Jeremías es un libro, bueno, que todos sabemos que se encuentra en el Antiguo Testamento y que representa la voz de Dios para el pueblo de Israel en momentos de crisis. En este versículo, Dios está hablando a través del profeta Jeremías para dar esperanza a los israelitas que estaban en cautiverio. ¿En dónde? En Babilonia. En esto nos damos cuenta que el contexto de la situación es que está difícil y que ellos pueden estar aturdidos, preocupados, se pueden sentir amenazados. Mas, sin embargo, Dios está diciendo que sus pensamientos de paz son para ellos y que a pesar de que pueden estar pasando por un tiempo de sufrimiento, no será eterno. Y esto es algo de lo cual usted y yo debemos de tomar nota de una vez, de saber que a veces hay situaciones difíciles que enfrentamos y tal como lo dice Eclesiastés 3, hay diferentes temporadas y como hijos de Dios nos corresponde vivirlas. Mas, sin embargo, no significa que ese será el final de nuestra historia, porque de por medio está Dios y sus planes de bien para cada uno de nosotros. Y por eso la palabra nos está diciendo pensamientos de paz y no de mal. Al expresar esto, podemos identificar el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no desea hacernos daño, sino que más bien Él espera que nosotros entendamos que siempre procura nuestro bienestar. A veces es fácil caer en la trampa de pensar en que nuestra situación actual, cualquiera que sea, es la mejor que podemos esperar.
Y eso es una mentira del enemigo porque a veces nos hace pensar que ese escenario que estamos teniendo enfrente es lo único que hay, es lo único que habrá y de ahí nos saldremos. Pero el Señor quiere que recordemos y hoy nos está trayendo esta palabra, que por más difícil que esté la situación, esto también va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para nuestra vida, el cual es bueno y lleno de paz. ¿Quién quiere estar sacándonos, por decir así, del área de confort, de esa seguridad, de tener esa templanza, esa fe, esa alegría? Es el enemigo, el cual va infiltrando pensamientos en nosotros de derrota, de desolación, de decir esto no va a acabar, esto no sé qué va a pasar, cómo se va a solucionar. Pero el Señor está diciendo, tengo pensamientos de bien y no de mal. Así que nosotros hemos de estar atentos a esto que el Señor nos está diciendo, porque em, quizás dentro de nuestras aspiraciones y deseos de que haya un cambio, de que las cosas mejoren, de que ideas o sugerencias que podamos tener, podamos estar pensando que Dios va a actuar en nuestro favor en esos pensamientos de bien, como nosotros le hemos dado una idea, una pista, una sugerencia. Mas, sin embargo, hemos de entender que la palabra nos dice que Dios nos quiere dar el fin que esperamos, pero eso no significa que recibiremos lo que queremos o que nuestras oraciones serán contestadas de manera automática, sino que Dios tiene un plan para nuestras vidas, el cual está alineado con sus pensamientos de paz para cada uno de nosotros. Debemos entonces de confiar en que Dios tiene un propósito para nuestra vida, incluso si no podemos entenderlo en ese momento. Qué bueno entonces es cuando podemos depositarnos en Dios, tener esa seguridad de que Él está siempre en control. Y aunque el enemigo envíe sus dardos, y aunque se levanten cosas en contra nuestra, mayor es el Señor en nosotros. Él cumple su propósito, Él nos ayuda, Él nos sustenta, Él nos ama. Y aun cuando nosotros no podamos ver por dónde vamos, Él sí, y Él sí ya estuvo en el futuro. Ha estado en el pasado, está en el presente y también en el futuro. Y Él sabe cómo se van a solucionar las cosas y Él sabe que se va a cumplir aquellas que son para nuestro favor y que Él en medio de todo será glorificado. Si nosotros nos ponemos a pensar entonces, ¿cómo puedo darle aplicabilidad a esta palabra de Jeremías 29:11 a mi realidad? Quiero que recordemos que lo primero que tenemos que hacer es confiar en Dios, confiar en que su plan es mejor al nuestro y dejar de lado estarnos enfocando en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias limitaciones. Hemos de confiar de que Dios nos va a sacar adelante. Confiar, confiar, confiar. Que dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero cuando yo tengo fe, cuando yo confío, sé que todo se acomodará. Tengo esperanza, tengo seguridad, tengo confianza. Si nosotros meditamos en las cualidades de Dios y es lo que se propone en esta semana de ayuno de oración, estar pensando en que para siempre es su misericordia. Entonces nos vamos a dar cuenta que por más dificultades que pasemos, Él siempre va a estar con nosotros y nos va a sacar adelante. El tema es con dulzura. ¿Quieres confiar? Confía en lo que el Espíritu Santo nos dice y nos invita. Confía en el nombre de Jesús, pueblo de Dios, confía. Mayor es Cristo en ti y en mí. En segundo lugar, hemos de buscar la paz de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando enfrentamos situaciones que nos llevan a un punto en el cual experimentamos estrés o estamos abiertos también a la ansiedad por la incertidumbre de lo que estamos pasando, cada uno de nosotros debe buscar la paz de Dios para poder guiar su mente, sus pensamientos,
sus decisiones, también nuestra forma de pensar. Solo la paz de Dios, amados. A veces estamos llorando y eso no significa que no tengamos paz. Estamos reconociendo que estamos teniendo una emoción y es parte de la vida. Y nuestro Dios lo sabe, Él nos creó así. Por el que nosotros lloremos, el que nosotros nos sintamos meditabundos, quizás en algún momento cabizbajos, es una cosa que pasa, es momentánea. La palabra dice que podrá haber llanto en la noche, pero a la mañana siguiente vuelve la alegría. Y es cuando recordamos que por más difícil que estemos viendo las cosas, nuestro Padre Celestial está con nosotros y nos está sacando adelante y nos está ayudando. Podemos glorificar al Señor. Sé que lo podemos hacer. Podemos contar con esa fe que Él nos da y recordar que no es por nuestras fuerzas, es por lo que Él ha hecho, por los méritos de Jesucristo, donde yo me recuesto en Él. Cuando Steve Green canta en esa canción, Preciosa cruz, descansamos en ti. Dios, Dios, haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargaste. Dios nos da la capacidad. Es cuestión de fe. Cuando decimos no lo vamos a poder soportar, no lo vamos a tolerar, Dios dice sí, sí, mi poder viene sobre ti, mi autoridad, mi abrazo, mi cariño, que mis pensamientos son de bien para ustedes. Finalmente, amados, debemos buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y en lugar de tratar de hacer lo que nosotros queremos, que nosotros hemos ideado, lo que nos hemos imaginado, debemos buscar activamente lo que Dios quiere para nosotros y trabajar en colaboración con Él para alcanzar nuestros objetivos. Muchas veces pensamos que todo es orar, orar, orar y orar. Y orar siempre será la mejor opción, pero también hemos de actuar. Hay momentos donde Dios dice, sí, estás preguntándome, te estoy dirigiendo, pero avanza, camina, actúa. Mueve tus manos, mueve tus pies, extiéndete hacia adelante, hacia lo que tengo para ti, hacia lo que te he llamado a hacer, conquista. En el nombre de Jesús, pueblo de Dios, trabajemos en colaboración con el Padre Celestial para que esos anhelos, para que esos objetivos de Él y que Él conoce que es lo mejor para nosotros lleguen, los podamos ver hechos realmente una realidad en cada uno de nosotros. Cuando sintamos dudas, cuando sintamos que en esos episodios en que estamos viviendo situaciones de sufrimiento, Dios no desea que dudemos. Hemos de resolver toda duda. Y cuando entendamos que Dios nos está diciendo como por respuesta, no, no te voy a dar esto, no va a ser factible lo otro, no tendrás eso que has pensado. Hemos de saber que Él es un Padre amoroso y ese no es porque nos ama. Ese no es porque sus planes son más altos que los nuestros. Ese no es porque Él tiene algo mejor. En la vida, amados, todos enfrentamos pruebas y tribulaciones. Sin embargo, este versículo nos está asegurando que Dios tiene un plan para nuestras vidas y ese plan está lleno de prosperidad y de esperanza. Es cuestión que cada uno de nosotros creamos. Esta palabra en Jeremías 29:11 es un recordatorio del amor y la provisión de Dios para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito, amados, para nuestras vidas y Él quiere hacernos prosperar, quiere que maduremos, quiere que nos aferremos a Él, incluso en este momento, en medio de las dificultades o en medio de la bonanza, en todo momento apoyados en Él, porque al confiar en Él y buscando su paz y su voluntad, nosotros podemos encontrar la dirección y el propósito que necesitamos para vivir una vida plena y satisfactoria.
Esta palabra que el Señor ha traído hoy para nosotros es una palabra de esperanza, es una palabra de paz, es una palabra que te está diciendo, nos está diciendo, Dios nos ama con un amor incondicional y en medio de las luchas, de las pruebas, está el propósito divino en cada paso, en cada experiencia, en cada situación. Dios, en su infinita sabiduría, nos asegura que nuestros días están en sus manos, a pesar de las tormentas, a pesar de la angustia, a pesar de los retos, a pesar de los desiertos. El anhelo de Dios es vernos prosperar, amados, y podernos sentir plenos en Él. Así que vuelvo a decir, Dios tiene un plan para nuestras vidas. Hemos de confiar en que su plan nos permite caminar con serenidad y alegría, teniendo la certeza que el futuro que nos espera está lleno de bendiciones. Gloria a Dios por su palabra. Él siempre nos sorprende, Él nos bendice, Él está con nosotros. Si usted está pasando un tiempo de bonanza, recuerde que el Señor nos dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. Démosle gracias al Señor por esa buena temporada. Y si la temporada está llena de retos, igual el Señor nos está diciendo, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. Gloria a Dios por esta palabra poderosa y amorosa que nos reconforta y nos recuerda la fidelidad de nuestro Dios. Y nos encontramos eh, retomando entonces el tema del valor de la profecía. Es el capítulo que estamos estudiando, parte B, y el objetivo de este capítulo es enfatizar el valor que la profecía le da a la congregación local y a los cristianos que testifican de forma individual. Hemos venido hablando sobre cómo la palabra escrita logos toma vida y se revela a nosotros, y ahí es donde hablamos del rema de Dios para cada uno. Hemos hablado también de que la palabra profética en su nivel más básico lo que hace es eh, exhortar, redarguir, consolar. Sin embargo, nos hemos estado dando cuenta que en uno de los niveles superiores está profundizar en revelar el corazón de Jesús, en revelar esa autoridad, esa validez de la palabra escrita de Dios, de cómo Él nos habla. También estuvimos hablando de la importancia de la oración estratégica, preguntarle al Señor cómo hemos de orar y para qué esa oración y cómo hacer guerra espiritual dentro de los niveles de influencia que el Señor nos ha dado para destronar todo dominio del enemigo. Hoy venimos a leer sobre Daniel, hablando de ayer y de hoy. ¿Qué enseñanza nos da este libro o este profeta con base en lo que hemos venido hablando de el valor de la profecía? Y damos gracias al Señor por la palabra que ya nos ha entregado y damos al Señor gracias por la palabra que nos está entregando en este momento. Vamos a estar leyendo en Daniel 9 y voy a hacerlo en revisión Reina Valera 1960. Dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas.
No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya, Señor, la justicia y vuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy. Lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra la confusión del rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó su ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra ti, perdón, contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y los trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Y el salmista, perdón, Daniel sigue hablando y diciéndole al Señor que él comprende que el tiempo final del cautiverio está llegando. Daniel entendió que había palabra profética que había dado Jeremías y que era tiempo ya de comenzar a hacer ese, ese viraje, de pedir perdón a Dios, de volverse hacia Dios, porque ya se estaba pasando, había pasado el tiempo profético del cautiverio, que ya se estaba acabando. Era hora entonces de pedir perdón, de sacudirse y de levantarse. Por eso vemos el verso 3 que es clave, donde dice, entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor, mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. El entendimiento de Daniel, amados, no emergió a través de un estado natural, sino como resultado de la gracia profética de Dios en su vida. Por eso, en este caso, vamos a revisar el ayer de Daniel en decir que él em, enfatizó la importancia de contar con, con esos momentos de profecía, o sea, de poder darse cuenta que es lo que el Señor había hablado y cómo estaba en función de esa profecía dada anteriormente por Jeremías, cómo estaba la situación actual para el pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor había dicho cuánto tiempo iba a ser la cautividad, que luego iban a ser restaurados. Y entonces Daniel se está dando cuenta que ya es momento de comenzar a pedir esa victoria, ese cumplimiento de promesa para que venga la libertad sobre él y sobre todo el pueblo. Así que qué importante es aplicar esa acción que tuvo Daniel en nuestras vidas. Lo hemos dicho una y otra vez, hemos de tomar apunte de las palabras proféticas, principalmente hemos de ocuparnos de las nuestras personales, de nuestra familia, pero también a nivel congregacional, qué es lo que el Señor ha dicho, qué es lo que el Señor ha hablado, cómo vamos, ya se está acercando, se está cumpliendo lo que el Señor ha dicho, tiene que haber un cambio de temporada. ¿Cómo vamos a estar nosotros conscientes de eso si no llevamos notas, si no llevamos apunte, si no estamos tomando ese cuidado, no solo en la palabra
profética espontánea, sino también de lo que estamos viviendo hoy en día, de cómo se va cumpliendo la palabra del Señor y las cosas que van ocurriendo. Así como Daniel vino el Espíritu Santo sobre él y le hizo sentir, se está terminando ya el tiempo de la cautividad, se está cumpliendo la profecía, ya tenemos que ir a otra cosa. Así usted y yo tenemos que estar alertas. Y es algo que debemos de tomar en cuenta de esta em, proactivación de Daniel. En nuestras culturas muchas veces hemos sido acostumbrados a ser reactivos ante una situación, reaccionamos. Ante un evento, reaccionamos. Si sucede algo, tomamos una decisión en ese momento. Pero hoy el consejo de darle el valor a la palabra profética es ser proactivos. Yo inquiero en el Señor. ¿Y qué es inquirir? Es busco el rostro de Dios, le pregunto al Señor. Y de acuerdo a lo que Él me va revelando, de acuerdo a lo que estamos oyendo en las prédicas, en las oraciones, nos va dando una orientación, un oeste a cuál es la temporada que estamos pasando. Y hemos de entender que hemos de discernir que hay temporadas particulares para nuestra casa, para nuestra vida, y también hay particularidad en las temporadas que se está viviendo a nivel congregacional, a nivel país, a nivel mundo. Son cosas para que nosotros tengamos en cuenta, no para fastidiarnos o sentirnos mal o decadernos, sino para ser gente entendida en los tiempos, para saber qué es lo que Dios espera de nosotros y cómo hemos de reaccionar. Y es ahí donde estamos hablando también entonces de la importancia de la activación de los dones espirituales. ¿Para qué? Por amor a los perdidos, por el bien de aquellos que se han ido y deben de ser traídos, deben de ser rescatados. Nos damos cuenta que em, Daniel, un judío de nacimiento, fue entrenado, enseñado, y con todo esto el cautiverio pasó también a un ambiente tal vez no tan cristiano o no cristiano como fue permanecer en Babilonia, junto con todos los otros judíos que estaban en el exilio. Y Daniel tuvo, o se vio la necesidad de aprender esa cultura en la cual él estaba inmersa, pues de alguna manera había sido secuestrado. Y lo podemos leer en Daniel 1, en el capítulo 1, verso 4 y 5. Dice la palabra. Y dijo, perdón, voy a leer desde el 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Quiere decir que Daniel, con sus bases, por decir así, de hijo de Dios, de creyente, también aprendió el arte de la guerra espiritual en medio de esa gente que tenía prácticas de hechicería, de adivinación y de brujería. Y sabemos que esos eran los que rodeaban al rey, y el rey les consultaba cosas. Eso lo podemos leer en Daniel capítulo 2 verso 2, que nos dice: hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Aquí el punto es que en medio de donde Daniel estuvo, no se contaminó del entorno, sino que él estuvo claro, tuvo claro en su mente y en su corazón la palabra de Dios. Y aunque estuvo expuesto a esas situaciones, él no se inclinó hacia otras cosas, sino que se mantuvo
en, en relación con Dios y también atento a la palabra profética. Y es así como hemos iniciado la lectura en Daniel 9, cuando dice que él se da cuenta que ya está al término la cautividad y que es tiempo de hacer otra cosa. Entonces, qué bonito cuando usted y yo estamos en medio de las situaciones y no nos dejamos permear por lo que el enemigo, el mundo o la gente, las modas traigan, sino que nuestros ojos están puestos en el Señor, en su palabra, en su revelación, en lo que Él está trayendo para cada uno de nosotros. Vemos comprobado esta fidelidad de Daniel hacia Dios cuando fue expuesto con sus amigos a pasar al horno. ¿Por qué? Porque no se quiso inclinar ante Nabucodonosor. Y no solo eso, sino también fue a parar al foso de los leones. Y nos damos cuenta entonces que Daniel pasó por muchas pruebas, mas sin embargo su comunión con Dios se mantuvo. Él permaneció. Y esto es una de las enseñanzas que nosotros hemos de tomar para el valor de la profecía. Lo que el Señor ha dicho se cumple y no nos podemos desviar o permear del entorno, sino que hemos de mantenernos íntegros, agarrados del Señor, creyendo en su palabra, en su promesa y en lo que Él ha prometido, en lo que Él ha dicho, que nos ha mandado a hacer y que tenemos demanda cada uno de nosotros de cumplir. Porque si nosotros aplicamos estos principios que estamos encontrando revelados en la palabra a través de la vida de Daniel, nos vamos a dar cuenta que si testeamos el conducir de la iglesia de hoy, de las personas que estamos en una congregación y que profesamos a Jesucristo, ¿cómo están nuestros principios? ¿Cómo está nuestra experiencia de vida? ¿Qué podríamos hablar de la experiencia cristiana promedio? Muy probablemente dejaría mucho que desear, quedaríamos faltos. ¿Por qué? Porque es tan fuerte a veces la atracción o la presión del mundo que las personas tienden a ceder. Pero ¿y por qué? Porque hemos de buscar del Señor. Si no lo hacemos, si no tenemos una comunión íntima con Él, difícilmente podremos prevalecer. ¿Cuál era el éxito de Daniel? Que fue un hombre de oraciones predominantes y su ministerio de intercesión por medio de la oración sustentó su vida de una manera impresionante. Entonces nosotros no podemos decir, "Ah, es que yo no tengo el llamado de Daniel, ah, es que yo no soy Daniel, o no soy otro profeta, o no soy fulano, o sutanito. No, no lo necesitas, no necesitas ser otra persona. El Señor te hizo a ti con tu identidad, con tu temperamento, con tu particularidad, igual a mí, porque así Él se complace, porque recordemos que Él tiene una multiforme manifestación para traer respuesta al cuerpo de Cristo y también a los necesitados y para que se cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Aquí el punto es en tú y en mi individualidad, en tú y en mi particularidad. Debemos de ser personas afectas a la oración, o sea, decididas, em, tenaces, conquistadoras, para que la oración sea algo que predomine en nosotros y junto con eso la intercesión, pedir por aquellos que están en necesidad. Por eso es que previamente a esta semana, en la lección anterior, estuvimos hablando sobre el valor de la profecía, pero también enfocamos la oración estratégica porque de acuerdo a lo que estemos pasando y de acuerdo a nuestra necesidad, el Señor se manifestará, el Señor se revelará, el Señor nos hablará, nos guiará, nos fortalecerá y nos dará lo que hemos orado una y otra vez, esa plomada perfecta, o sea, ese ajuste. Él viene a ser esa piedra angular excelente que necesitamos para apoyarnos en Él y para poder salir airosos en medio de todas las cosas, siendo más que vencedores poniendo a Cristo en alto. Algo entonces que va muy unido a lo que estamos hablando en la guerra espiritual para poder tener
beneficios, en tener una visión en medio espiritual, en medio de la vida, en medio de las circunstancias y de las situaciones. Cada uno de nosotros ha de ser un guerrero de oración que se encuentra preparado para resistir las fuerzas de la oscuridad, el enemigo que levanta guerra en contra de nosotros y en contra del cumplimiento de las profecías. Y esto lo vemos como en el caso de Daniel, donde él nos expresa que el príncipe del reino de Persia inició una guerra en contra del ángel Gabriel, a quien se había enviado con respuesta para las oraciones de Daniel, los que él había hecho en favor de su nación. Vamos a buscar Primera de Crónicas. Ujú. Primera de Crónicas, como dice ahí, versículo 12, capítulo 12. Y vamos a recordar la palabra que nos ha movido durante casi año y medio en el estudio de este libro y de esta palabra de ser entendidos en los tiempos. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Así como los hijos de Isaacar, así como Daniel, nosotros estamos invitados a estar atentos a la palabra profética que el Señor envía, y también en orar para saber lo que Dios está revelando, cómo nosotros vamos a dirigirnos, vamos a actuar, vamos a decidir. Venimos hablando que Daniel oró en favor de su pueblo, en favor de su nación, mas sin embargo, dice la palabra que tuvo oposición. Y vamos a estar leyendo en Daniel 10 para hacer una revisión de, de, este, de este relato bíblico. Leo para ustedes, dice el verso 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Vean, consuele ese versículo importante. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido.
Mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y nos damos cuenta entonces que nos está diciendo que ante lo que él se dio cuenta, se metió con el Señor, buscó del Señor y en el mismo momento vino la respuesta. Y qué importante, qué necesario entender que así como nos está diciendo este relato de la palabra y que usted lo puede seguir leyendo, nos dice que desde que Daniel empezó a orar, tuvo respuesta, mas sin embargo, un principado demoníaco se opuso al ángel durante 21 días. Aquí está siendo reconocido como el príncipe de Persia, quien viene a obstaculizar que se cumpla esa respuesta, que llegue esa respuesta a Daniel. Así nosotros hemos de entender que hay momentos difíciles donde ya ante nuestra buena reacción, ante el ser proactivos, hemos orado, hemos clamado, pero el enemigo aún así mete situaciones incómodas en las cuales hay guerra espiritual a nivel de la atmósfera espiritual y altera el orden para hacer atrasar, para confundir, para molestar. Así como a Daniel, el ángel viene y le cuenta lo que ha pasado, le hace la revelación. Así nosotros hemos de entender que en nuestras cercanías, en nuestro entorno, pueden haber espíritus familiares, por decirlo así, que llegan a interactuar para molestar, desesperar, anular o cansar todo esfuerzo que se está haciendo para orar, para interceder, para decir, Señor, cumple tu propósito, tal cual tú has dicho en tu palabra profética. Y nosotros hemos de saber entonces que nuestra oración debe de ser persistente, debe de ser oportuna, así como Daniel tuvo entendimiento de la época y de los tiempos para orar en favor de Israel, orar en favor de que viniera liberación hacia ellos. Así el Señor también quiere que nosotros, al entender la palabra profética, el llamado, lo que el Señor nos está diciendo, podamos venir y permanecer en la oración. Hay personas que oran solo una vez y ya no quieren orar más. Hay personas que nunca ruegan y piden al Señor. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer. Hay otros que todo lo hacen solo de pedir, pedir, pedir. Pero hemos de también tomar en cuenta que hemos de alabar al Señor y glorificarlo, porque en medio de la alabanza se hace la guerra espiritual. Cada uno de nosotros ha de tener entonces entendimiento del contexto de la atmósfera espiritual, de lo que está ocurriendo, para así también orar con entendimiento. Esto es necesario para que nuestras oraciones sean realmente efectivas, para que realmente Cristo sea puesto en alto, para que realmente el Señor vea nuestra decisión, nuestra convicción y que vamos en pos o detrás de lo que Él ha prometido y sabemos que se va a dar. Ahora vemos por qué iniciamos la enseñanza con la palabra de Jeremías 29:11 para recordar que por más difícil que esté la circunstancia, los pensamientos de Dios son de bien para nosotros y esos se van a cumplir y se van a mantener porque nuestro Dios es fiel. Aprendemos de Daniel, tanto en el ayer como en el hoy, cómo tener claro ese oeste, esa orientación, esa palabra que el Señor está dando. Cuando el Señor llama a humillarse, humillarse. Cuando el Señor llama a guerrear, guerrear. Cuando el Señor llama a interceder, interceder. Cuando el Señor llama a alabar, alabar. Cuando el Señor llama a adorarlo, adorarlo. Porque eso es lo que va a ser la guerra espiritual. Eso es lo que va a ser la conquista de que se quite todo obstáculo, se desbarate, se destruya y pueda fluir esa respuesta que ya de una había sido dada, simplemente que había existido o se había presentado oposición. Y junto con esto hemos de entender
que contamos con ayuda angelical. ¿Por qué? Porque la Biblia registra esta experiencia de Daniel y lo asocia con el trabajo que está haciendo el ángel Gabriel. Y vamos a leerlo en Daniel 9, ahí donde estamos. Vamos a retroceder un capítulo. Estábamos en el 10, fue el último que leímos. En Daniel 9, verso 21, nos dice la palabra. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión del principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Qué importante esta experiencia que él está expresando, porque usted y yo podemos también tener esas experiencias. El otro día veía con una hermana y recordábamos que estaba yo en el baño y se me ocurrió enviarle un mensaje de último minuto, lo grabé y se lo envié. Y luego en ocasiones tengo costumbre de escuchar qué fue lo que mandé a decir y quedé impactada porque de fondo sonaba un chofar. Y entonces rápidamente envié otro mensaje y le dije, ¿puedes escuchar el chofar que está sonando mientras te hablo? Y efectivamente me contesta, lo escucho. Qué bonito cuando el Señor hace estos detalles, porque está diciendo, allí están mis ángeles, allí está mi presencia. ¿Cuántos de nosotros han podido tener esa habilidad de ver ángeles como los describe la palabra? Altos, fuertes. Como hemos dicho, los ángeles no son bebés, no son niños, como nos los han vendido y representado, sino que son adultos, son maduros y de acuerdo a la encomienda que tienen, al destacamiento, así será como ellos se vean. Tomamos en cuenta también em, en Daniel 8:16, vamos un capítulo más atrás otra vez. Estábamos en el 10, pasamos al 9, ahora vamos al 8. El capítulo 8:16 dice, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Que lo que estamos rescatando es esos detalles del Señor, de cómo es el Señor es el que envía a sus ángeles. El Señor es el que ordena a los ángeles que nos ayuden. Hay personas que le oran a los ángeles o se rinden o idolatran a los ángeles. Nosotros no estamos llamados para darles órdenes. La palabra dice, porque a sus ángeles mandará. En el Salmo 91 es Dios el que da orden, pero nosotros sí le podemos decir, Señor, envía tus ángeles para que ellos vengan en nuestra ayuda, como lo dice tu palabra. Y también vamos a ver, otra vez volvemos al capítulo 9, verso 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Capítulo 9, versículo 22. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado la presencia de ángeles en un momento estratégico? Algunas veces sí los hemos visto con alas o los hemos visto vestidos de blanco o los hemos visto como una persona, como usted y como yo. Recuerdo un evento una vez que estábamos en un país el cual no era nuestro idioma y le dijimos, Señor, necesitamos que nos ayudes, necesitamos ver cómo vamos a llegar al punto que ocupamos. Y de la nada apareció una señora y una viejita venía caminando y nos dijo, ¿ustedes ocupan algo? Y entonces le respondimos, sí, sí ocupamos, queremos ir a tal lugar. Y la persona sacó el teléfono y dijo, este, llamen a este número, digan su ubicación y ahí mismo les van a decir
cómo ustedes, qué tienen que tomar para llegar a donde ustedes desean. Y me acuerdo que mi hermana Esther tomó el teléfono, llamó, le contestaron, tomó apuntes de la indicación que nos dieron, cuáles eran los puntos de contacto, de conexión a donde íbamos. Le agradecimos a la señora, le devolvimos el teléfono y la señora comenzó a caminar y se desvaneció. ¿Usted lo cree? Yo sí, porque yo lo viví. Entonces, qué lindo cuando contamos con esa ayuda de los ángeles. La Biblia registra esta experiencia de Daniel, pero así nosotros también podemos dar testimonio. Y si usted no se ha dado cuenta, póngase pilas para que pueda ver cómo el Señor se manifiesta y cómo Él habla. En este caso, en las visitaciones del ángel estaban hablando sobre la revelación de los tiempos. Y, y qué bueno cuando Él pudo tomar esta palabra y realmente escribirla, poderla plasmar y saber que era el Señor que le estaba hablando y que esta palabra iba a causar efecto también en otros, haciendo referencia también a esto de los ángeles y que muchas veces necesitamos ayuda, necesitamos revelación y Dios los envía para eso. Podemos ver el ejemplo de Pedro, así que les invito que busquemos en Hechos, en el libro de Hechos 10, Hechos 10, vamos a leer verso 3 y 4. Y está hablando de Pedro y dice, este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y vamos a leer también en el capítulo 11, verso 17, si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Y esto por qué? Porque Pedro está diciendo que él necesitó revelación de los tiempos y también poder entender que había llegado el momento de salvación, no solamente para él o para los judíos, sino para todos. Entonces nos estamos dando cuenta la utilidad, el empleo que Dios hace cuando Él envía ayuda por medio de los ángeles. Y esto es para que se cumpla la palabra profética, para que se cumpla el propósito del Señor. Ahora vamos a ver que dentro de todas estas bendiciones disfrutamos entonces de una esperanza renovada, porque cuando conocemos el corazón de Dios, Él nos ofrece una esperanza renovada. Y esto pasa para que nuestro corazón no se desanime, porque si nosotros nos desanimamos, entonces bajamos en lo que es la intensidad o la frecuencia de la oración y entonces no se producen buenos resultados o no se dan los resultados deseados. Mas, sin embargo, la profecía, si la tenemos viva y estamos orando y estamos en fe y nos sentimos apoyados en nuestro corazón, esa pasión se va a mantener, esa pasión por servir a Dios, esa pasión por escuchar su palabra, esa pasión por ir viendo ese cumplimiento paso a paso de las promesas. Y eso es lo que nos da de rédito es porque conocer la mente de Cristo nos está dando seguridad, nos está dando fuerza, nos está dando propósito. Vamos a estar leyendo en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14, y nos dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Cada uno de nosotros no debe de descuidar eso que el Señor nos ha dado, sino que debemos de estar apasionados, motivados y de ninguna manera
dejar marchitar la palabra profética, sino más bien hemos como si ella fuera una plantita, regarla con oración, regarla con fe, regarla con alabanza. A eso usted y yo estamos llamados para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo le dice a Timoteo esto: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Hoy el Señor te dice: no descuides el don que hay en ti. Dentro de esto de la palabra profética y la utilidad que tiene, nos damos cuenta también de ese valor que la palabra profética sirve o la vemos evidenciada en el evangelismo, porque transforma vidas cuando se ejerce de forma correcta y con madurez. Cuando nosotros nos acercamos a alguien y el Señor nos está hablando, nos está motivando, dile esto, dile lo otro. Qué bonito cuando lo hacemos y podemos unir con eso, con las palabras de esperanza, de paz, de seguridad, de confianza que el Señor nos ha dado y así transmitir fe a otros. Lo mismo hizo Daniel al ser diferente a los demás. Por eso estamos diciendo ayer y hoy la experiencia, el fruto, el testimonio que él tuvo. Nosotros también podemos tenerlo, podemos darlo, podemos vivirlo. Finalmente, quien busca de Dios revela esos secretos profundos que el Espíritu Santo le ha revelado. Hemos recordado entonces que en un nivel básico la profecía viene a inspirar. ¿Por qué? Porque exhorta, redarguye, consuela. Mas, sin embargo, profundizando más, viene a revelarnos esos secretos de la vida de Jesús, del carácter de Dios. Y Pablo nos anima también a que nosotros profeticemos de acuerdo a la medida de la fe con la que el Señor nos ha llamado y nos llama a profetizar, a dar vida en el nombre de Jesús a aquellos necesitados. ¿Y cómo? Revelando esos secretos profundos. Y si esos secretos profundos no se nos revelan, pues entonces en fe, hablamos en fe. Vamos a buscar la palabra en Romanos 12, verso 6, y la palabra dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Puede que la palabra que nosotros demos no esté como hablando del futuro, pero sí está hablando del presente y está hablando del pasado. ¿En qué punto? En que Dios es un Dios el mismo ayer, hoy y por los siglos, en que nosotros recordamos la palabra que Él nos ha dado y esa palabra es de bien. Recuerda lo que leímos en Jeremías 29:11, porque pensamientos de bien y no de mal tiene el Señor para cada uno de nosotros. Hemos de volvernos al Señor, hemos de inquirir en Él, hemos de buscarle, porque en la medida en que usted y yo lo hagamos, vamos a poder reconocer ese impacto de la palabra profética, ese valor, sea que el Señor nos revele secretos profundos, o sea que el Señor no nos lo revele, pero aún así en gracia, en fe, en esperanza, vamos a decir: el Señor va a hacer, el Señor hará. ¿Con base en qué va a ser esta palabra profética? En la palabra escrita. Y sabiendo que el Señor la va a respaldar. Damos gracias al Señor por este tiempo de enseñanza donde Él nos está diciendo el valor de la profecía. Les recuerdo que el objetivo de este capítulo es enfatizar el valor que la profecía le da a la congregación local y también a los cristianos que testifican de forma individual y que lleva como impacto el evangelismo, el que otros conozcan de Cristo. Oramos.
Señor Jesús, gracias por tu presencia durante toda esta impartición. Gracias por cómo tú nos has hablado y cómo nos motivas. No hay otro lugar donde queramos ir, no hay otro lugar donde debemos ir, pues estar cerca de tu corazón, del palpitar de tu corazón, donde nos vamos a sentir, Señor, plenos, fortalecidos, donde vamos a regar, Señor, la palabra profética con oración, con fe, con adoración, escuchando lo que tú nos estás diciendo y viéndola cumplir. Hoy te damos gracias, Señor, por los secretos profundos que tú revelas. Si tú nos revelas cosas profundas, igual nos mantenemos en fe por la gracia que nos ha sido dada, creyendo en tus promesas, porque tú das lo que tú quieres a quien tú quieres. Así eres tú de soberano, así eres de fiel, así te reconocemos. Bendice cada uno de mis hermanos. Gracias por la vida de ellos, gracias por sus familias, por sus ministerios, por todo el trabajo que hacen en la sociedad, infiltrados como hijos tuyos para dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Resplandece sobre cada uno de nosotros y síguenos llenando de ti. Amamos tu presencia y escuchar, Señor, el palpitar de tu corazón, conocer lo que está saliendo de tu mente y de tu boca. Te bendecimos, te alabamos y te adoramos y te damos gracias por tu visitación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Les amo mucho. Para este año creo que compartiremos una lección más y luego haremos un receso. Pero por lo pronto, lo espero la próxima semana. Dios les bendiga.